Tiene la palabra el senador Adriano Sánchez Roa. Sí. Buenas tardes, señor presidente. Informe que rinde la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad Nacional y la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos, designada en sesión número 0032 de fecha 29 de marzo del 2017, para estudiar de manera conjunta el proyecto de ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que busca sustituir y derogar la ley número 7202 sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas del 7 de junio del 2002, procedente del Poder Ejecutivo, mediante oficio número 002969 de fecha 9 de febrero del año 2017. Expediente número 00237-2017. Editorial. Esta iniciativa fue depositada el 9 de febrero del año 2017 en agenda tomada en consideración y enviada a la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad el 8 de marzo del mismo año. Durante el proceso de estudio, esta comisión determinó que esta iniciativa tiene aspectos conexos con el proyecto de ley de juicio de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos, expediente número 00216, bajo estudio de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos, por lo que, al amparo del artículo 271 del Reglamento Interno del Senado, esta comisión rindió un informe legislativo mediante el cual se solicitó al Pleno Senatorial la aprobación del apoderamiento en conjunto de las comisiones permanentes de Defensa y Seguridad Nacional como principal y de Justicia y Derechos Humanos como subsidiaria, para analizar el expediente número 00237. Esta solicitud fue aprobada en sesión 00032 del 29 de marzo de 2017. Objetivos y justificación. Este proyecto de ley procura sustituir la ley número 7202 sobre el lavado de activos provenientes de tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas del 7 de junio de 2002, a los fines de actualizar la legislatura dominicana conforme a los nuevos estándares internacionales sobre la materia. El lavado de activos es un tema de gran interés para economías en desarrollo como la nuestra, donde las reglas, aunque claras, son relativamente nuevas, lo que permite a los que practican esta actividad nutrirse de los huecos del sistema para poder invertir dinero fruto del narcotráfico u otras actividades ilícitas en actividades lícitas para así blanquear sus activos. El delito de lavado de capitales es el proceso a través del cual bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenido en forma lícita. Un aspecto que distingue el lavado de activos de otros delitos penales lo constituye el hecho de que el mismo no se consuma en un instante, sino que se efectúa por etapas. El objeto perseguido por el lavado en esta etapa es desprenderse de cuantiosa suma en efectivo generada por la actividad delictiva precedente. Los mecanismos utilizados corrientemente en esta etapa son los siguientes: a través de entidades financieras, a través de establecimientos financieros no tradicionales, mezcla de fondos lícitos e ilícitos, tales como estaciones de combustible, restaurantes, supermercados, etc., compra de bienes de alto valor, contrabando de dinero en efectivo. Este mecanismo ha sido erigido como un delito distinto de los de lavado de activos en nuestra legislatura. Nuestro país posee una economía principalmente de servicios, por lo que también estamos expuestos a ser utilizados para el lavado de capitales. Para este propósito se utilizan servicios electrónicos bancarios y no bancarios, ofertados de manera legítima por instituciones nacionales e internacionales, las cuales ofrecen circunstancias ideales para el lavado de activos. Para estos fines se promulgó en el 2002 la Ley contra el Lavado
de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves. En la convicción de que un mercado transparente es altamente conveniente para el florecimiento de la economía y del bienestar de todos, el Estado y el sector privado, sociedad civil y empresas deben asumir su correspondiente cuota de responsabilidad. El objetivo del proyecto es proveer al sistema judicial de herramientas actualizadas para el tratamiento eficiente del lavado de activos y ofrecer estas herramientas para un manejo adecuado de la legislación nacional en materia de definición de lavado de activos y otras infracciones jurídico-penales vinculadas al mismo. El proceso de globalización de la economía, materializado en el fuerte crecimiento de los intercambios comerciales, el desarrollo de los transportes internacionales de mercancías, la liberación internacional frente al problema han sido probablemente la causa fundamental del desarrollo del narcotráfico. Una segunda etapa del proceso de lavado de activos consiste en desligar los fondos ilícitos de su origen. En esta etapa se utilizan tres mecanismos fundamentales: conversión del dinero en efectivo en otros instrumentos de pago, reventa de los bienes adquiridos con dinero en efectivo, transferencia electrónica de fondos. Hay una etapa final del proceso de lavado de activos en la que se procura la integración final de la riqueza obtenida. En esta fase se utilizan las siguientes estrategias: venta de inmuebles, empresa pantalla y préstamos simulados, complicidad con banqueros extranjeros, falsas facturaciones de comercio exterior. Características del lavado de activos. La Organización de Naciones Unidas, ONU, ha estimado el lavado de activos provenientes del tráfico de drogas al año 1996 en la cantidad de 300.000 millones de dólares. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional la ha situado para el mismo año, pero ampliado toda la gama de actividades delictivas internacionales en la cantidad de aproximadamente 500.000 millones de dólares. La penalización como conducta automática de lavado de activos se constituye en un objetivo central de la nueva política criminal contra el tráfico de drogas a nivel mundial. Estos son la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que tales bienes proceden de algún o algunos de los delitos tipificados, la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes o de derechos relativos a tales bienes en pleno conocimiento. La República Dominicana ratificó la Convención de Viena de 1988 a partir del año 1995. Incorporó en términos parecidos a dicha convención el lavado de activos mediante la ley número 1795, aunque como un delito conexo de los delitos del tráfico de drogas. Es importante recordar que existe una institución intergubernamental creada por el G7 en el año 1989, denominada el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, cuyo objetivo fue crear un marco mundial de normas para enfrentar el lavado de capitales provenientes del narcotráfico. Por ello, al inicio se centraron en la prevención de la utilización del sistema financiero para estos fines. Las primeras recomendaciones fueron publicadas en el año 1990. En el 1996 fueron modificadas para reflejar la evolución del lavado de activos y para ampliar el espectro de los delitos asociados. Tras los atentados del año 2001, el GAFI amplió su objetivo en contra del financiamiento de organizaciones y actos terroristas. Por ello, en el año 2003 fueron revisadas las recomendaciones y la última modificación en el año 2012
contenidas en 40 recomendaciones que abarcan el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y las armas de destrucción masiva. Nuestro país es miembro cooperador del GAFI e ingresó al Grupo de Acción Financiera del Caribe, GAFIC, creada en el 1992. También forma parte del Grupo de Acción Financiera de América Latina, GAFILAC, creado en el año 2000. Este último es el encargado de supervisar al país en el cumplimiento de las normas sobre lavado. La Ley contra el Lavado de Activos provenientes del narcotráfico, número 7202, se corresponde con los criterios iniciales del GAFI, pero se ha quedado atrás en términos de los nuevos delitos generados de lavado, el financiamiento al terrorismo, el cumplimiento de las 40 recomendaciones y justamente este proyecto viene a utilizar la legislación vigente. Uno de los elementos más importantes del proyecto es que fortalece el Comité Nacional contra el Lavado de Activos, pues a diferencia de la Ley 7202, que contempla 5 miembros, el Procurador General, Ministro de Hacienda, Superintendente de Bancos y el Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y es presidido por el Presidente del Consejo Nacional de Drogas, el proyecto coloca al Ministro de Hacienda como Presidente e incluye como miembro al Ministro de Defensa y al Superintendente de Valores. También el proyecto eleva la categoría de la Unidad de Análisis Financiero, cuyo director pasa a ser Secretario General del Consejo y se convierte en una dependencia del Ministerio de Hacienda en vez del Consejo Nacional de Drogas. La Ley 7202 se enfoca en el sector financiero, pero el proyecto contempla los sujetos obligados financieros y los sujetos no obligados financieros, dentro de lo que se destacan los casinos de juego, bancas de lotería, agentes inmobiliarios, dealers, comerciantes de metales y joyas preciosas, así como las sociedades de profesionales como abogados, notarios y contadores. En cuanto al sector financiero, cumple con los estándares en lo relativo a la evaluación de riesgo, oficial de cumplimiento y elementos fundamentales como reconocer a su cliente. Sin embargo, los sujetos no financieros no contemplados en la Ley 7202, en el proyecto esos sectores potenciales para el lavado de activos deberán cumplir con la normativa. Es importante destacar que el proyecto contempla el establecimiento de delitos generadores de bienes o activos susceptibles de lavado. Entre ellos se menciona el tráfico ilícito de seres humanos, la pornografía infantil, el soborno, la prevaricación y la evasión tributaria. Procedimiento de estudio del proyecto. Para dar cumplimiento al mandato del Pleno Senatorial, se agotaron intensas jornadas de trabajo a los fines de analizar minuciosamente el proyecto. Durante el proceso de investigación fueron consultados los siguientes profesionales, funcionarios, empresarios y especialistas en lavado de activos. Por el Ministerio de Hacienda, el licenciado Donald Guerrero Ortiz, ministro. Licenciado Martín Zapata, viceministro de Política Tributaria. Ruth de los Santos, directora general interina de la Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria. Wendy Dora, directora de la Unidad de Análisis Financiero. Por el Ministerio de la Presidencia, licenciado Juan Ariel Jiménez, viceministro encargado de Políticas Públicas. Doctor Olivo Rodríguez Huerta, abogado consultor. Por el Ministerio de Defensa, Mayor General Julio César Sufrón Velázquez, inspector general. Por el Banco Central de la República Dominicana, licenciado Erwin Nova Bello, gerente. Doctora Olga Morel de Reyes, consultora jurídica. Licenciado Ricardo Rojas León, asesor legal. Y José Manuel Tavera, contralor.
Por la Dirección General de Impuestos Internos, licenciado Romero Ralaclán, coordinador del gabinete. Licenciado Ubaldo Trinidad, gerente legal. Licenciado Wilfredo Mota, encargado del Departamento de Control. Licenciada Jacqueline Diex, asesora legal. Por la Dirección Nacional de Control de Drogas, por el Consejo Nacional de Control de Drogas, Mayor General retirado Rafael Guerrero Peralta, presidente. Por la Dirección Nacional de Control de Drogas, Vicealmirante Edmundo Martín Félix Pimentel, presidente, y Braulio José de la Rosa, director de Investigación Financiera. Como por el Cuerpo Especializado Aeroportuario y de la Aviación Civil, CESAR, licenciado Dionisio de la Rosa, su director, coronel Fuerza Aérea República Dominicana, Carlos Minaya Ajota. Por la Superintendencia de Bancos, licenciado Jesús Gerardo Martínez, gerente. Licenciada Maribel Concesión, directora de norma. Licenciado Omar Antigua, su director de norma. Por la Procuraduría General de la República, licenciada Mariel Montero, coordinadora. Por el Consejo Nacional de Zona Franca, Cristian Pimentel, consultor jurídico, y licenciado Daniel Liranzo, su director ejecutivo. Por el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONE, licenciado Lourdes González, encargada del Departamento Legal. Licenciada Sabrina Pérez, encargada de Relaciones Institucionales. Por la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, licenciado Julio César de la Rosa, presidente. Por la Fundación Institucional de Justicia, FINU, licenciado Sergio Arturo Castaño, vicepresidente ejecutivo, y Judith Castillo, asesora jurídica. Por la Asociación de Industria de la República Dominicana, licenciado César Manza, vicepresidenta. Licenciado Nicolás Valerio, asesora legal. Por la Fundación Justicia y Transparencia, licenciado Trajano Vidal Potentini, presidente. Licenciado Ismelvin Rodríguez, miembro. Por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Azonadores, licenciado Alba Russo, directora legal. Por la Asociación Dominicana de Zona Franca, Adozona, licenciado José A. Martín, gerente legal. Licenciada Cristina Pimentel Dumés, consultora jurídica. Por la Asociación de Bancos de la República Dominicana, licenciado José Manuel López Bardé. En cada reunión se recibieron opiniones y propuestas que fueron ampliamente ponderadas. En tal sentido, a los fines de consensuar la misma, en fecha 24 de abril del año en curso, se conformó una subcomisión compuesta por los señores licenciada Wendy Lora, por el Ministerio de Hacienda, Juan Ariel Jiménez, por el Ministerio de la Presidencia, licenciado Ricardo Rojas León, por el Banco Central, licenciado Jesús Gerardo Martínez, por la Superintendencia de Bancos, licenciada Ruth de los Santos, Jacqueline Diex y Ubaldo Trinidad, por la Dirección General de Control de Impuestos Internos. Licenciado Alba Russo, por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Azonadores. Licenciado José A. Martín, por la Asociación de Zona Franca, Adozona. Licenciada Nicolás Valerio, por la Asociación de Industria de la República Dominicana. Licenciada Lourdes González, por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONE. Licenciado Julio César de la Rosa y Luis Pérez, por la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Conclusión del minucioso análisis de esta iniciativa, el cual fueron ponderadas todas las medidas que favorecen el manejo adecuado de la legislación en materia de lavado de activos y otras infracciones, y brindarán al país el instrumento necesario para robustecer la lucha contra este delito y permitirá una buena evaluación para el Grupo de Acción Financiera en América Latina, GAFILAT. Estas comisiones en conjunto han resuelto rendir informe favorable a la iniciativa número 00237-2007, recomendando las siguientes modificaciones. Adicionar el siguiente texto para la primera vista.
vista la Constitución de la República. En los casos de numeración, utilizar de manera uniforme los números y literales. Modificar el artículo 2, la definición referente a activo o bien para que en lo delante se lea así. Activo o bien, se entiende por activo o bienes de dinero, valores, títulos, billetes o bienes de todo tipo, tales como, pero sin limitarse a, bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, recursos naturales, como quiera que haya sido adquirido, los documentos legales e instrumentos en cualquier forma, incluyendo electrónica o digital, que evidencien la titularidad de o la participante en tales fondos u otros bienes. Modificar la redacción de los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 18 del artículo 2 para que digan de la siguiente manera. 4. Banco corresponsal es la prestación de servicios bancarios por un banco, el banco corresponsal a otro banco, el banco representado. Los servicios previstos para el banco corresponsal en la relación de corresponsalía incluyen manejo de efectivo, transferencias internacionales, compensación de cheques, cambio de divisa, entre otros. 5. Beneficiario final. La persona física que ejerce control efectivo final sobre una persona jurídica o tenga como mínimo el 20% de capital de la persona jurídica, incluyendo a la persona física en beneficio de quien o quienes se llevan a cabo una transacción. 6. Circunstancias objetivas. Es el conjunto de hechos, indicios y o evidencias que permiten concluir que una persona tenía la intención de incurrir en una de las actuaciones tipificadas en esta ley, o que tenía conocimiento de que los activos, bienes, recursos y otros instrumentos provenientes de delitos determinados del lavado de activos se considerarán circunstancias objetivas del caso, entre otras las referidas al tiempo o modo de adquisición, aspectos personales o económicos del condenado, su giro de actividad u otros que se entiendan relevantes. 7. Cliente. Persona física o jurídica con la cual se establece, mantiene de forma habitual u ocasional una relación contractual, profesional y comercial para el suministro de cualquier producto o servicio. 8. Debida diligencia. Conjunto de procedimientos, políticas y gestiones mediante el cual los sujetos obligados establecen un adecuado conocimiento sobre sus clientes y relacionados, actuales y potenciales, beneficiarios finales y de las actividades que realicen. 11. Infracciones precedentes o determinantes. Es la infracción que genera bienes o activos susceptibles de lavado de activos. Se consideran delitos procedentes o determinantes el tráfico ilícito de drogas y de sustancias controladas, cualquier infracción relacionada con el terrorismo y el financiamiento al terrorismo, tráfico ilícito de seres humanos, incluyendo inmigrantes ilegales, trata de personas, incluyendo la explotación sexual de menores, pornografía infantil, proxenetismo, tráfico ilícito de órganos humanos, tráfico ilícito de armas, secuestro, extorsión, incluyendo aquellas relacionadas con las grabaciones y fílmica electrónica realizadas por personas físicas o morales, falsificación de moneda, valores o títulos, estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencia, prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, soborno transnacional, delitos tributarios, estafa, contrabando, piratería de productos, delitos contra la propiedad intelectual, delitos en medio de medio ambiente, testaferrato,
sicariato, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, falsificación, adulteración de medicamentos, tráfico ilícito de mercancía, obra de arte, joya, escultura y robo agravado, delitos financieros, crímenes y delitos de alta tecnología, uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación de mercado. Asimismo, se considera como infracción precedente o determinante toda infracción grave, sancionable con una pena punible no menor de 3 años. 18. Personas expuestas políticamente o PEC. Cualquier individuo que desempeña o haya desempeñado durante los últimos 3 años altas funciones públicas con relación a nombramientos ejecutivos en un país extranjero o en el territorio nacional, incluyendo altos funcionarios de organismos internacionales. Incluye, pero no se limita, a los jefes de gobierno o de Estado, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, a funcionarios, así como aquellos otros que determine el Comité Nacional de Lavado, previa consulta con el Ministerio de Administración Pública. Los cargos considerados PEC serán todos aquellos funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas de bienes. Se asimilan todas aquellas personas que hayan desempeñado o desempeñen estas funciones o su equivalente para gobiernos extranjeros. Modificación de los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 3 para sustituir la frase contratar con por contratado por, que digan de la siguiente manera: la persona que convierta, transfiera o transporte bienes a sabiendas de que son el producto de cualquiera de los delitos precedentes con el propósito de ocultar, simular o encubrir naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento, la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes. Dicha persona será sancionada con una pena de 10 a 20 años de prisión, multa de 200 a 400 salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes en el mercado de valores o entidades públicas. 2. Personas que oculten, disimulen o encubran la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes provienen de cualquiera de los delitos precedentes, serán sancionadas con una pena de 10 a 20 años de prisión mayor, multa de 200 a 400 salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un periodo de 10 años para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes en el mercado de valores y entidades públicas. 3. La persona que adquiera, posea, administre o utilice, a sabiendas de que procede de cualquiera de los delitos precedentes, serán sancionados con una pena de 10 a 20 años de prisión mayor, multa de 200 a 400 salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un periodo de 10 años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores y entidades públicas. 4. La persona que asista, asesore, ayude, facilite, incite o colabore con personas que estén implicadas en lavado de activos para eludir la persecución, sometimiento o condenas penales,
serán sancionadas con una pena de 4 a 10 años de prisión mayor, multa de 200 a 400 salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un periodo de 10 años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes de valores o entidades públicas. 5. La participación en calidad de cómplice en algunas de las actividades mencionadas en los numerales anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, la tentativa de perpetrarla y el hecho de ayudar a su comisión con una prestación esencial para realizarla o facilitar su ejecución, serán sancionadas con una pena de 4 a 10 años de prisión mayor, multa de 100 a 200 salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un periodo de 10 años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, participantes de valores y entidades públicas. Modificar los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 4 para sustituir la frase contratar con la de ser contratado por y que digan de la siguiente manera. 1. El empleado, ejecutivo, funcionario, director u otro representante autorizado de los sujetos obligados que, actuando como tales, no cumplan de manera intencional con la obligación de información o reporte establecida en esta ley, serán sancionados con una pena de 3 a 5 años de prisión mayor, multa de 100 a 200 salarios mínimos e inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar asesoría o ser contratado por entidades públicas o entidades de intermediación financiera y participantes en el mercado de valores. 2. El empleado ejecutivo, funcionario, director u otro representante autorizado de los sujetos obligados que falseen, adulteren, destruyan y oculten los documentos, registros e informes establecidos en esta ley, será sancionado con una pena de 2 a 5 años de prisión, multa de 200 a 400 salarios mínimos e inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar asesoría o ser contratado por entidades públicas o entidades de intermediación financiera y participantes del mercado de valores. 3. El empleado, ejecutivo, funcionario, director u otro representante autorizado de los sujetos obligados que revele a los clientes, proveedores, usuarios o terceros no autorizados por la ley los reportes de operaciones sospechosas u otras informaciones relacionadas con la unidad de análisis financiero, serán sancionados con una pena de 2 a 5 años de prisión mayor, multa de 200 a 400 salarios mínimos e inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar asesoría o ser contratado por entidades públicas o entidades de intermediación financiera y participantes del mercado de valores. 4. El servidor público que, en razón de su función, recibe información de los sujetos obligados o de la unidad de análisis financiero y la divulgue públicamente o a terceros no autorizados por la ley, será sancionado con una pena de prisión de 2 a 3 años de prisión mayor, multa de 20 a 40 salarios mínimos e inhabilitación temporal de 5 años para desempeñar funciones, prestar asesoría o ser contratado por entidades públicas o entidades de intermediación financiera y participantes del mercado de valores. 5. El funcionario público titular de una autoridad competente para la supervisión y fiscalización del cumplimiento de los sujetos obligados de las obligaciones prestadas a su cargo en esta ley que, por omisión o a sabiendas de la falta grave incurrida por un sujeto obligado, no inicie o impida que se inicie el procedimiento administrativo sancionador,
en el plazo establecido por el reglamento de esta ley, será sancionado con una pena de 2 a 3 años de prisión, multa de 40 a 60 salarios mínimos e inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar asesoría o ser contratado por entidades públicas o entidades de intermediación financiera y participantes del mercado de valores. Eliminar el párrafo del artículo 25 sobre circunstancias objetivas. Modificar el numeral 8 del artículo 32 para que se lea de la siguiente manera. 8. Sociedades administradoras de fondos de inversión. En el artículo 33, cambiar la forma de numeración en el literal E, eliminar el literal I y eliminar la numeración del párrafo. Modificar los literales C y E del artículo 33 para que se lean de la siguiente manera. C. Los agentes inmobiliarios, cuando estos se involucran en transacciones para sus clientes concernientes a las compras y ventas de bienes inmobiliarios. E. Los abogados, notarios, contadores u otros profesionales jurídicos, cuando se dispongan a realizar transacciones o realicen transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades. 1. Compra, venta, remuneración de inmuebles. 2. Administración del dinero, valores u otros bienes del cliente. 3. Administración de la cuenta bancaria, de ahorros o valores. 4. Organización de contribuciones para la creación, operación y administración de empresas. 5. Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas y la compra de venta de entidades comerciales. 6. Constitución de personas jurídicas, su modificación patrimonial por motivo de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compra, venta de acciones y partes sociales. 7. Actuación como agente de creación de personas jurídicas. 8. Actuación o arreglo para que otra persona actúe como director o apoderado de una sociedad mercantil, un socio de una sociedad o una posición similar con relación a otra persona jurídica. 9. Provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una sociedad mercantil, sociedad o cualquier otra persona jurídica o estructura jurídica. 10. Actuación o arreglo para que una persona actúe como un accionista nominal para otra persona. Modificar el artículo 34 para que se lea de la siguiente manera. Artículo 34. Programas de cumplimiento. Los sujetos obligados deben adoptar, desarrollar y ejecutar un programa de cumplimiento basado en riesgos, adecuado a la organización, estructura, recursos y complejidad de las operaciones que realicen. Dicho programa contendrá, sin ser limitativo, lo siguiente. Modificar el artículo 36 para que se lea de la siguiente manera. Artículo 36. Políticas y procedimientos para evaluar los riesgos en lavado de activos y financiamiento de activos. Los sujetos obligados deben desarrollar políticas y procedimientos que incluyan una debida diligencia basada en riesgo, considerando para ello medidas simplificadas, amplificadas o reforzadas, enfocados en modificar el artículo 3, el numeral 3 del artículo 38 para que en lo delante se lea. 3. Identificar al beneficiario final y tomar las medidas razonables para verificar la identidad del beneficiario final utilizando la información pertinente o los datos obtenidos mediante fuente confiable, de tal manera que el sujeto obligado obtenga el conocimiento adecuado de que sabe quién es el beneficiario final. Eliminar el artículo 42. La palabra reforzada por ampliada. En lo adelante este artículo se leerá
de la siguiente manera. Artículo 42. Debida diligencia ampliada. Los sujetos obligados deben realizar una debida diligencia ampliada cuando hayan identificado riesgos mayores de lavado de activos o de financiamiento al terrorismo. Asimismo, pueden ampliar una debida diligencia simplificada cuando haya identificado riesgos menores. Las medidas simplificadas deben ser proporcionales a los factores de riesgo menores, pero no son aceptables cuando surjan sospechas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo o se presenten escenarios específicos de riesgos mayores. Agregar en la parte indefine del artículo 44 lo siguiente, y en superior, en lo delante, este artículo se leerá de la siguiente manera. Artículo 44. Designar de oficial de cumplimiento. Los sujetos obligados deben designar un ejecutivo de alto nivel con capacidad técnica, encargado de vigilar la estricta observancia del programa de cumplimiento. Dicho funcionario servirá de enlace del sujeto obligado en la unidad de análisis financiera, UAF, y en el ente supervisor. Se modifica la redacción del artículo 48 para que se lea como sigue. Artículo 48. Transferencia internacional. Los sujetos obligados financieros deben adoptar medidas que les permitan identificar al remitente y receptor de una transferencia internacional, sin importar el canal utilizado. Como mínimo, debe incluirse lo siguiente. En la parte capital del artículo 52, eliminar la palabra financiera, y en el párrafo 1 de este mismo artículo, que pasa a ser párrafo único, sustituir la preposición con, para que lo mismo se lea con la siguiente redacción. Artículo 52. Registro y notificación de transacciones. Los sujetos obligados deben registrar y reportar bajo los conceptos de transacciones de efectivo, multiplicar en efectivo todas las transacciones relacionadas con los clientes y usuarios que igualen o superen el monto de $15,000, 15,000 en número, o su equivalente en moneda nacional. Párrafo. Cuando se trata de casinos, juegos de azar, bancas, de lotería o apuestas, estos sujetos obligados deben registrar y reportar bajo los conceptos de transacciones en efectivo, múltiples en efectivo y financiera, toda la transacción relacionada por los clientes y usuarios que realicen o superen el monto de $13,000, 3,000 en número, o su equivalente en moneda nacional. Eliminar el párrafo 2 del artículo 52 del proyecto de ley. Modificar la parte infine del artículo 55, con lo que se leería así. Artículo 55. Reporte de operaciones sospechosas. Los sujetos obligados deben comunicar las operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero UAF dentro de 5 días hábiles después de realizada o intentar de realizarse. Cambiar los artículos 58 y 59. En los artículos 58 y 59, la frase están exentos de, por no incurrirán en, los referidos a los artículos se leerán de la siguiente manera. Artículo 58. Exención de responsabilidad. Los sujetos obligados, así como sus empleados, funcionarios, directores u otros representantes autorizados, están exentos de responsabilidad civil, administrativa y de pena cuando en cumplimiento de las obligaciones que pone a su cargo esta ley, presenten reportes de operaciones sospechosas y transacciones en efectivo a la unidad de análisis financiero UAF o suministren informaciones a las autoridades competentes. Artículo 59. Exento de responsabilidades de las autoridades. El director de la unidad de análisis financiera UAF y las máximas autoridades ejecutorias en los entes de supervisión de los sujetos obligados están exentos de responsabilidad civil,
administrativa y penal por el cumplimiento de sus obligaciones de información en materia de prevención y detección de la infracción prevista en la presente ley. Modificar la redacción del literal A, correspondiente al artículo 69 del proyecto. En lo adelante se leerá de la siguiente manera. A. El incumplimiento del deber de comunicar o reportar las operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero UAF. Modificar los literales del artículo 74 respecto a las sanciones administrativas en los casos que el sujeto obligado pertenezca al sector financiero, para que se lea de la siguiente manera. A. Que las infracciones muy graves, multa para las infracciones muy graves, multa de 5 millones de pesos, 5 millones en número, a 10 millones de pesos. Para las infracciones graves, multa de 2 millones a 2 millones y medio de pesos. Para las infracciones leves, multa de 1 millón a 2 millones y medio de pesos. De igual forma, modificar los literales del artículo 55, referente a las sanciones administrativas en los casos que el sujeto obligado pertenezca al sector no financiero, para que se lea de la siguiente manera. A. Para las infracciones muy graves, multa de 2 millones a 4 millones de pesos. Para las infracciones graves, multa de 1 millón a 2 millones de pesos. Para las infracciones leves, multa de 300,000 pesos a 1 millón de pesos. En el artículo 89, modificar la redacción de los artículos 12 y 13, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera. 12. Presentar al Poder Ejecutivo la terna de la designación, para la designación del director o directora de la unidad financiera, UAF. 13. Crear reglamentación relacionada con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo para los sujetos obligados, así como la facultad para definir nuevos sujetos obligados, previo al cumplimiento del procedimiento consultivo previsto en la ley sobre derechos de las personas en su relación con la administración y de procedimiento administrativo. Adicionar un numeral al artículo 89 que se marcará con el numeral 15, para que se lea de la siguiente manera. 15. Actualizar cada 3 años las multas administrativas contempladas en esta ley, tomando en consideración el índice de precio al consumidor publicado por el Banco Central. Se reestructurarán los capítulos referentes a las disposiciones derogatorias y transitorias, para que se lean de la siguiente manera. Capítulo 10. Disposiciones transitorias. Única. Plazo. Se establece un plazo de 1 año contado a partir de entrada en vigencia la presente ley, para que las sociedades que hayan emitido acciones al portador o a la orden, incluyendo las acciones emitidas antes del 2011, procedan a efectuar la respectiva conversión por acciones nominativas. Vencido este plazo, solo podrán ejercer los derechos que proporcionarán las acciones nominativas. Capítulo 11. Disposiciones generales. Primera, derogación. La presente ley deroga y sustituye la ley 7202 sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de droga del 26 de abril del 2002, con excepción de los artículos 14, 15, 16, 17 y 33, modificados en la ley 196-11 del 3 de agosto del año 2011, que permanecerán vigentes hasta tanto se dicte la ley sobre administración y disposición de bienes incautados, decomisados y abandonados, previsto en el artículo 55, numeral 6 de la Constitución de la República. También se deroga la ley número 480-08 de Zona Financiera Internacional de la República Dominicana del 11 de diciembre de 2008. Segundo, entrada en vigencia. Esta ley entrará en vigencia una vez promulgada y publicada, de conformidad con la Constitución, de conformidad
con la Constitución y transcurridos los plazos dispuestos por el Código Civil de la República Dominicana. El contenido de este proyecto de ley depositado, que no ha sido citado en el presente informe, se mantiene tal y como fue presentado. Estas comisiones se permiten solicitar al seno plenatorial incluirla en la sesión del día de la próxima sesión para sus fines de conocimiento y aprobación. Por las comisiones de Seguridad y Defensa, Adriano Sánchez Roa, Eddie Fernando Mateo Baque, Luis René Canán, Tommy Galán, Ariste de Victoria. Por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Ariste de Victoria, José Rafael Vargas, Luis René Canán, Charlie Mariotti, Santiago José Zorrilla. El presidente leído, pienso que podríamos entonces en una próxima edición, si usted lo dispone, ya conocer el proyecto. Así que muchas gracias.